Hola mis queridos hermanos, aquí este domingo de nuevo con ustedes. De verdad para mí es un gusto y un verdadero placer el poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes que están allí en sus casas deseando escuchar la palabra del Señor. Nos sentimos contentos, gozosos porque el Señor ha puesto en el corazón de los pastores y de todo el amado pueblo del Señor de que cada domingo nosotros podamos tener ese alimento para nuestras almas. Así que mis hermanos, antes de comenzar, queremos hacer una oración para encomendar su palabra y encomendarles a cada uno de ustedes que así con mucho deseo en el corazón desean escuchar la palabra del Señor. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, en este momento porque podemos estar un domingo más con el amado pueblo del Señor, así buscando de tu palabra, buscando de que tú hables a nuestros corazones, de tal manera que podamos así estar fortalecidos con tu palabra, como ese alimento que da esperanza, como ese alimento de tu palabra que nos da confianza de creer en ti, de tal forma como el Señor le dijo a aquellos, no os turbéis vuestros corazones. Oh Padre, te damos gracias porque tu palabra es refrigerio a nuestras almas, luz al pobre pecador que está en tinieblas, y queremos rogarte y encomendar en tus manos esta palabra de tal forma que también pueda tocar el corazón de alguna alma que esté en cualquier lugar, que no se congregue, que no pertenezca a la asamblea, pero que al mismo tiempo tú puedas utilizar esta palabra para que tú le toques su corazón y que le reveles a través de tu Santo Espíritu el mensaje glorioso del Evangelio. Padre de la gloria, a ti nos encomendamos y encomendamos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en esta ocasión quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor ha puesto en el corazón, que probablemente el mismo nombre de esta palabra no sea tan rimbombante, pero es una palabra que es necesario que la conozcamos y lo que dice la palabra de Dios acerca de ella. Se trata de la muerte, sí, así como me escuchas, la muerte. Y probablemente pues pudieras estar pensando de que caramba, ¿y cómo vamos a hablar de la muerte en un proceso de pandemia, en una situación que estamos viviendo actualmente? Bueno, porque también necesitamos conocer lo que la palabra de Dios dice acerca de este tema para que nuestras almas se conforten, porque Él previó todo, para que cada uno de sus hijos y de aquellos que aún no tienen la experiencia de la salvación del alma puedan conocer acerca de esta verdad. Entonces, antes de tocar el tema de la muerte, vamos a leer una porción en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3, que por cierto es una porción muy conocida. Una porción donde hubo un hombre llamado Nicodemo, dice aquí en el versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces él añade aquí, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas
ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y concluyo esta porción de una cita que el Señor hace precisamente vinculada a la muerte y a su sacrificio. Él dice aquí en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, así como lo has escuchado, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Partiendo de esto, mis hermanos, y de la primera palabra que les mencioné, que nuestra intención hoy es tocar un tema que tiene que ver con la muerte, porque esto va vinculado justamente en uno, cómo lo ve la persona inconversa y cómo ve el creyente la parte. Y antes de entrar en detalle, quiero mencionarles, mis hermanos, y a mis amigos que me están escuchando a través de las redes sociales, que este que les habla tuvo el privilegio o la desgracia o la desdicha, no sé, nacer frente a un cementerio. Solamente lo separaban aproximadamente unos 35 metros, quizás 40 metros de distancia. De tal manera que yo me levantaba diariamente y veía el cementerio. Cuando tenía aproximadamente 10 o 12 años, empecé a trabajar en el cementerio, lavando tumbas, más grandecito, pintando tumbas, y tuve, no sé si el privilegio o la desdicha, de ver tantos rostros y de ver tanto sepelio, llegando las personas con llanto en sus ojos cada vez que iban a sepultar a un pariente o iban de visita a visitar a un pariente. Créemelo que ese cuadro de un cementerio, para los que vivimos cerca de un cementerio y crecimos cerca de un cementerio, es un cuadro que llega a estar hasta normal, porque incluso llegué a conocer personas que dormían en las propias tumbas y pasaban la noche porque no tenían otro lugar. Y entonces personas por dioseras de la calle tenían su casa, tenían su lugar de refugio dentro del cementerio y las tumbas eran su lecho donde ellos dormían. Bueno, no tanto para este tipo de personas o personas como el que les habla, no es tan frecuente a escuchar hablar de la muerte y mucho menos del cementerio. ¿Por qué? Porque mira, la palabra de Dios en relación a este tema de la muerte, dice la palabra de Dios, si no me equivoco, en el libro de Job, Job habla acerca de la muerte como el espanto de todos los vivientes. Imagínense, es un espanto, es una alarma lo que representa la muerte. Entonces sí tenemos que tomar en consideración este tema. Pero antes de hablar precisamente de la muerte, tenemos que considerar varios aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos que tenemos que considerar? Primero, tenemos que entender lo que es la vida. Segundo, tenemos que entender acerca de un tema que la Biblia misma habla acerca de la resurrección. Y también tenemos que hablar sobre lo que significa el traslado o el rapto para lo que la iglesia en el Nuevo Testamento está mencionado, que va a haber una experiencia acerca de esta resurrección y de esta ascensión al cielo. Pero bueno, ese es el tema general: muerte, vida, resurrección, traslado y transformación. Nosotros como creyentes en Cristo, mis queridos hermanos, es necesario que comprendamos y entendamos estas cosas,
para que cuando el mundo está afligido, cuando el mundo está apanicado, está aterrorizado, nosotros en el corazón tengamos paz, tengamos esperanza, tengamos esa confianza de que Dios tiene todo bajo su control. Y entonces cuando nosotros conocemos esto que Dios nos ha revelado en su palabra, ¿qué cree que va a pasar? No le vamos a dar cabida al enemigo en nuestras vidas. El enemigo no va a poder poner en nuestra mente dudas acerca de todo ese plan de redención y todo ese plan que Dios tiene para con nosotros. Pero al mismo tiempo, tu amigo que te puedas encontrar en cualquier lugar o incluso estás en casa de mi hermano, eres pariente de mi hermano que estás viendo esta predicación, tú sí necesitas también comprender qué quiere decir la Biblia acerca de la muerte y todo lo que Dios enseña en su palabra acerca de esta condición. Mira, voy a comenzar citando el libro del Génesis, donde la palabra de Dios nos habla acerca de la vida como un regalo, como ese regalo donde dice la palabra de Dios que tomó del polvo de la tierra e hizo al hombre, pero que el hombre estaba inerte. Y esa vida se convirtió en un ser viviente cuando dice la Escritura que Él, el Dios eterno, sopló aliento de vida. Y aquel cuerpo hecho de barro, que era inerte, simple y llanamente, ¿sabes qué? Se convirtió en un ser viviente. Entonces, ese ser viviente se convierte en un cuerpo, pero que además de ese cuerpo, también es alma y también es espíritu. Por eso la existencia de esa persona, tanto para los que son creyentes como para los que no son creyentes. ¿Pero qué crees? Dice la Escritura también en el libro del Génesis que aquel hombre, cuando Dios le dijo, no comerás de ese árbol, de esa fruta de ese árbol, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahí comienza por primera vez abriéndose la palabra muerte. Y aquí justamente de lo que es la vida pasa ahora a ser lo que va a convertirse en muerte. ¿Y cuándo se convirtió en muerte? Cuando aquel hombre desobedeció y comió de aquel fruto. En ese momento dice la palabra de Dios que Dios sacó a Adán del huerto y a su mujer y los echó fuera del Edén. Y pasó dos cosas que tenemos que entender. La primera, que Adán no murió en ese instante físicamente. Existencialmente él siguió vivo, pero moralmente aquel hombre pasó de vida ahora a muerto, a estar en una condición de separación con Dios. Ya no había un trato, ya no había una relación. Y entonces la muerte tiene dos aspectos que tenemos que considerar. Uno, la parte moral y la otra es la parte existencial. Bendito Dios por todo el plan y todo el propósito que Él a través de su palabra ha venido enseñando, ha venido educando para que el hombre que no conoce a Dios entienda por qué hay un juicio, por qué hay una condenación, por qué el hombre sin Cristo que llega a morir no solamente alcanza la muerte física, donde su cuerpo se separa de aquella parte viviente que Dios sopló en él, que se llama alma y espíritu, cuya alma y espíritu son indestructibles, son indivisibles. Y entonces cuando el Dios eterno empieza a educarnos, empieza a enseñarnos que eso empieza a acontecer con el hombre, es algo maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque tú que me estás escuchando y que no eres salvo, debes de comprender que Dios en su infinito amor no castiga al hombre sin darle la oportunidad de que el mismo hombre comprenda lo que él está recibiendo como juicio. Entonces Dios se encarga a través de este sagrado libro de enseñarte por qué tú necesitas de una salvación. ¿Por qué necesitas de un perdón para que tú puedas alcanzar una condición que si no llegaras a dar ese paso,
definitivamente estarías muerto eternamente. Y eso es lo que el Señor a este hombre Nicodemo, que conocía mucho de la ley, que era fariseo, que se jactaba de conocer todas de las cosas de Dios. Sin embargo, aquel hombre no entendía lo que la palabra de Dios venía enseñándole. ¿Y qué era? Que él necesitaba volver otra vez a nacer. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y ahora para nosotros, mis hermanos, cuando nosotros nos conectamos con esta palabra y viene a nuestra memoria aquel día cuando el Señor, a través de su palabra, porque aquí dice la Escritura, el mismo Señor dijo que si no nacieres de agua y del Espíritu, no podrás ver el reino de Dios. No podrás volver a nacer. Y entonces cuando habla de aquella agua y habla de aquel espíritu o habla del viento, lo que estaba diciéndonos el Señor específicamente al hablar con Nicodemo era que era importantísimo que el hombre escuchara la palabra de Dios. Porque es a través de la palabra de Dios, de este libro, que Él se ha encargado de ir educando progresivamente a que el hombre comprenda todo un plan, todo un proceso para que el hombre sepa de dos condiciones, o una, de que corre riesgos si la muerte le llega a sorprender sin tener a Cristo en su corazón, hay una condenación. Y si llega a aceptar a Cristo, entonces hay un nuevo nacimiento. Entonces aquí se desprenden dos cosas que queremos compartir con ustedes que nos están escuchando. Una, para ti, amigo. Si tú no aceptas a Cristo como tu Salvador personal, no importa tu cultura, no importa tu religión, no importa en el medio donde te desenvuelvas, no importa. Aun cuando tú te consideres que eres un buen hombre, una buena mujer, un buen hijo, un buen padre, una buena madre, un buen ciudadano, como este hombre Nicodemo lo era, sin embargo, si él no aceptaba la palabra de Dios tal cual como la decía, el que comete pecado está muerto en sus delitos y pecados. El que no acepta a Cristo corre el riesgo de ir a una perdición eterna. Eso lo dice el libro. Y entonces viene la otra parte para nosotros los creyentes, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Aquí se apodera, mis queridos hermanos, una esperanza. Porque en nosotros, en ti y en mí, se ha producido un nuevo nacimiento. Entonces, si yo he tenido un nuevo nacimiento, quiere decir que esa vida o esa muerte, moralmente hablando, que veníamos atrayendo y así heredando de nuestros padres por el pecado que cometió Adán, entonces ahora nosotros hemos sido librados porque alguien, y esto es lo maravilloso, alguien pagó un precio, porque déjame decirte, la muerte es una paga, es una consecuencia. Entonces alguien necesitaba pagar y el Señor toma el ejemplo de una cosa que pasó en la nación de Israel, que seguramente tú has escuchado de esa historia. Cuando la nación de Israel en el libro de Números capítulo 21, ellos estaban atravesando el desierto, ellos empezaron a cuestionar a Dios, a criticar a Dios. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios, dice el Señor, que el Señor les envió serpientes ardientes que empezaban a morirse una vez que eran mordidos por esa serpiente. Y llegó el momento en que empezó una mortandad, porque Dios se manifiesta y manifiesta su poder y manifiesta su enojo y su ira a través de pandemias, a través de juicio, a través de manifestaciones tremendas para que el hombre pueda recapacitar, para que se dé cuenta de que algo está pasando. Y en ese proceso, ¿qué crees que pasa? En ese proceso justamente es necesario que el hombre descubra de que hay algo que está ocurriendo y que pueda elevar su mirada al cielo. Y entonces Moisés, clamando a gran voz a ese Dios, le dijo, perdónanos, nos arrepentimos. Y entonces Dios le dijo, mira, agarra a una
serpiente y hazte una serpiente de bronce ardiente y móntala en un asta. Y cada vez que una persona sea mordida por la serpiente y quiera alcanzar así la sanidad, mirando a esa serpiente, justamente va a alcanzar sanidad. ¿Y sabes una cosa? No era otro que una figura, un tipo de lo que el Señor Jesucristo iba a realizar en la cruz en el Calvario. Porque la vida y la muerte están entrelazadas. La vida como regalo y la muerte como castigo. Entonces, si esa vida que Dios nos ha dado y esa vida que Dios te ha dado, hoy está corriendo riesgos de perecer por la muerte, ¿qué es lo que Dios quiere que tú hoy escuches? Como le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y probablemente viene la parte racional a tu mente y tú pudieras decir, ah caramba, ¿cómo es eso? Ya siendo viejo puedo volver a nacer. No, es nacer de la palabra de Dios, es nacer del Espíritu de Dios para que tú puedas llegar a tener ese nuevo nacimiento, esa nueva conexión con Dios que estaba rota. Pero mis hermanos, qué glorioso es saber de que tú y yo tenemos esa comunión, porque un día volvimos a nacer de nuevo y empezamos ese nacimiento desde niños. Ya no importa la edad que tú tengas, los años que tengas en el Señor, ese es el nuevo nacimiento y eso nos ayuda a que nuestro corazón se hinche de alegría y se hinche de gozo. Pero, ¿qué más dice aquí la palabra de Dios? Dos cosas que quiero mencionarte. Muere el hombre en su pecado, es sepultado, y entonces una vez que es sepultado, esa persona llega justamente y va a un sepulcro. ¿Y qué pasa? ¿Dónde va su alma? Dice la palabra de Dios que esa alma de esa persona que no ha creído en Cristo va a una perdición eterna. Muere el creyente. ¿Qué pasa con el creyente? También va a un cementerio. También es sepultado y va a un sepulcro. También el cuerpo se corrompe tanto del inconverso, de la persona que no es salva, como también la del creyente. Pero ¿qué pasa? ¿Será igual para ambos? No, mis hermanos. No, mis amigos. Mira, y aquí está la parte maravillosa que hoy necesitamos comprender y que tú necesitas comprender, principalmente si no eres salvo, si no tienes esa experiencia del nuevo nacimiento, porque la muerte te va a alcanzar hoy, mañana. Dice la palabra de Dios que el Señor puso fecha, límite a la edad del hombre, no más de 120 años. Y hoy en día el promedio de edad ni siquiera está llegando a los 100 años, 80 años. Pero el límite, 120 años. Imagínate por un instante, llegas a los 120 años, pero vas a morir. Vamos a morir. ¿Y después qué? ¿Después qué? Y fíjese, si muchas veces las personas del labio para afuera dicen, no, yo no le tengo miedo a la muerte. No, yo no le tengo miedo a la muerte. Mira, mis amigos, de los 3 grandes temores y miedos que existen sobre la faz de la tierra y que existen sobre lo que son los seres humanos, ¿sabes una cosa? La muerte ocupa un lugar primordial. Hay temor hacia la muerte porque si no, no hiciéramos todo lo posible para evitarla, para cuidarnos de no morir. Pero aquí es donde entra la parte interesante. Mira, se muere el inconverso y muchas veces por desconocer la palabra de Dios piensan que existe un purgatorio, que hay una segunda oportunidad para buscar de Dios y que ya no depende de Él, sino depende de las buenas obras de sus parientes. Y no entrando en ningún tipo de práctica religiosa, pero entendemos y conocemos de lo que muchas veces cuando una persona fallece, empiezan lo que nosotros comúnmente llamamos con mucho respeto los rosarios. Ese rosario que empieza durante una semana completa o 9 días, que normalmente en algunos países se conoce novenarios. Y entonces, ¿qué es lo que hacen en ese proceso? Simplemente un accionar buscando una intercesión de Dios como una segunda parte para que Dios pueda concederle la liberación de esa alma para que no esté en una situación así de limbo.
porque no está, algunos dicen, ni en el infierno ni en el cielo, cosa que la palabra de Dios no habla de tal cosa. La palabra de Dios habla de que el hombre, en sus delitos y pecados, él necesita de la salvación. Él necesita de conocer a Cristo, de tener un nuevo nacimiento para que en esa experiencia su nombre pueda ser inscrito en el libro de la vida en los cielos. ¿Y para qué? Para que entonces cada vez que nosotros como creyentes en Cristo podamos sentir temor de la muerte porque nos va a tocar, inmediatamente viene a mi memoria, viene a mi mente el recuerdo de lo que dice este sagrado libro. ¿Y qué dice el libro? Dice que habrá una resurrección. Y esto es algo maravilloso. Y cuando entramos a tocar el tema de la resurrección, entendemos, según el mismo libro de la palabra de Dios, que habrán dos resurrecciones principales. La primera resurrección y la segunda resurrección. Pero dice la Biblia que bienaventurados los que tengan parte en la primera resurrección. ¿Y sabes por qué? Porque esa primera resurrección, mis queridos amigos, esa primera resurrección tiene que ver con varias cosas. Dice la palabra de Dios en relación a esto que hay un orden escrito, hay una manera escrita en la cual la palabra de Dios nos enseña. ¿Y cuál es esa? Dice aquí en Primera de Corintios capítulo 15, quiero que lo leamos porque es sumamente interesante. Mire, Primera de Corintios capítulo 15, dice aquí lo siguiente, Primera de Corintios 15. Y esto es importante cuando nosotros como creyentes y personas que no son salvas comprenden de esta verdad, es algo maravilloso. Mire, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21. ¿Qué dice aquí la porción? Dice la palabra del Señor en versículo 21. Déjeme ver, porque estamos así como un poco, con poca luz acá, pero ya le voy a citar lo que dice el versículo 21. Dice aquí, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán resucitados. Pero escuche esta palabra. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿Qué quiere decir eso? Que primeramente esa salvación de esa muerte física no está librada, pero esa muerte de perdición eterna está garantizada en el creyente a base de la resurrección de Cristo. Cristo es el que ha puesto las bases de que ha vuelto a vivir, triunfó sobre el pecado, aunque pagó el precio al Padre, Él ha demostrado de que precisamente Él ha resucitado. Y como Él ha resucitado, ¿qué crees? Hay esperanza para aquellos que hemos creído en Él. Y entonces, esa esperanza, ¿cómo se manifiesta? Lo dice la palabra de Dios. Así como Cristo resucitó, también levantará de entre los muertos a aquellos que hemos creído en Él. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a acontecer eso? Esto es algo maravilloso, mis hermanos. Van a pasar dos situaciones interesantes. La primera, según Primera de Tesalonicenses, y voy a citarle rápidamente aquí esta porción, porque dice en Primera de Tesalonicenses, creo que los últimos versículos, algo maravilloso que tiene que ver con esto. Dice en Primera de Tesalonicenses lo siguiente. Mire lo que dice aquí. Primera de Tesalonicenses. Dice, versículo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Quiero decirte, mi querida hermana, mi querido hermano, si tienes algún pariente que ha perdido la vida en este transcurso de esta pandemia y esa persona era creyente en Cristo, créemelo, no estéis entristecidos. Porque va a llegar el momento en que esa persona, el Señor le ha prometido a los suyos que resucitará.
Y entonces, si nosotros en este momento como creyentes en Cristo estamos viviendo una situación de tensión, de angustia, porque obviamente, humanamente hablando, nos genera angustia, nos genera preocupación. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No estéis entristecidos. No estéis con angustia. ¿Sabes por qué? Porque Él ha prometido que nosotros, si la muerte nos llegara a tocar antes de su venida, nosotros también vamos a resucitar. Y si tenemos el privilegio, si tenemos la dicha, según lo que dice estas mismas porciones aquí en capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, dice la palabra de Dios que incluso vamos a llegar a experimentar algo más glorioso. ¿Y sabes qué es? Que nosotros no vamos a ver la muerte. La muerte no nos tocará, porque sabes una cosa, nosotros estamos a la espera gloriosa del Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que haber en nuestros corazones? Dos cosas, mis hermanos. Primero, esperanza, gozo, alegría de saber que no hay condenación para mí, para ti, porque hemos creído en Cristo Jesús, porque le hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Pero sabes una cosa, para aquellas personas que no son salvas, ahora sí, la segunda cosa que nosotros tenemos que ocuparnos es que necesitamos predicarles a otro el mensaje de salvación. No tenemos que estar con esa angustia, no tenemos que estar justamente con esa ansiedad de ese pariente que pudiera llegarle a tocarle la muerte y que yo estando tan cerca de él, nunca le hablé de Cristo, nunca le hablé del mensaje glorioso del Evangelio. Entonces, mi responsabilidad en todo esto que tiene que ver acá es justamente lo que nosotros necesitamos hacer con esa persona, sea pariente, sea vecino, sea conocido. Hablarle de Cristo, hablarle de ese nuevo nacimiento, hablarle de esa nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque es tu responsabilidad, porque es mi responsabilidad. Y ahí justamente, mis hermanos, todo esto que estamos tratando hoy acerca de la muerte es para que en primer lugar, la persona que no es salva tiene que estar atemorizada. No puede estar con liviandad de que no va a pasar nada. Sí, hay riesgos, pero Dios muchas veces tiene que someter al hombre, no importa el país donde se encuentre, para que pueda pasar ese proceso. Y en segundo lugar, para nosotros los creyentes, la muerte no se tiene que convertir en un temor, una angustia y una zozobra. Porque si llegara a tocarnos, hoy, mañana, dentro de 5 años, dentro de 10 años, tenemos esperanza, que no es el fin, que no es la terminación de nuestra existencia. Por el contrario, dice la palabra del Señor que Pablo, cuando se refería a la muerte, él se sentía gozoso porque él estaba más cerca de su Señor. Estaba más cerca de aquel momento en verle y conocerle personalmente. Esto es algo glorioso. Y mis hermanos, a diferencia de otras religiones y a diferencia de otras culturas, nosotros que creemos que hay resurrección, otros creen que habrá reencarnación. Imaginémonos, eso es por ignorar la palabra de Dios y no nos queremos meter en ningún tipo de cultura ni en ningún tipo de cosas que hay otro tipo de creencias, pero sí es necesario que tú y yo como creyentes sí lo sepamos, porque leemos, escuchamos, se refieren a ciertos temas. No hay tal reencarnación, hay una resurrección. Y si somos parte de esa primera resurrección, maravilloso, porque somos bienaventurados, porque va a haber una segunda resurrección. ¿Y cuál va a ser esa segunda resurrección, mis hermanos? Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, que te animo a que también puedas leer este libro para que veas todas las maravillas que Dios nos enseña en su palabra. Ahí en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, el mismo Señor está diciendo que llegará el momento donde todos aquellos que estuvieron muertos en el pasado, como antiguos santos que no pertenecen a la iglesia,
Y habrá en aquel momento otros que tuvieron que atravesar aquellos 3 años y medio de gran tribulación, que se mantuvieron firmes, que no aceptaron el sello de la bestia, que no blasfemaron el nombre del Señor, sino que se mantuvieron firmes y llegaron a morirse. Dice la palabra de Dios que ellos serán parte también de esta primera resurrección. Pero la segunda, mis hermanos, la segunda resurrección será para aquellos que después de aquellos 1000 años se produzca también una segunda resurrección, pero será para condenación y juicio eterno. Así que, mis hermanos, para concluir, allí que estás sentado en casa, lo primero, dale gracias al Señor porque eres salva, eres salvo, porque tienes la experiencia de ese nuevo nacimiento, de la palabra y de su Santo Espíritu. Dale gracias porque tu nombre y mi nombre están inscritos en el libro de la vida en los cielos. De que no hay que temer para cuando el enemigo quiera tocar nuestras mentes y nuestros corazones y nos quiera hacer dudar o generar angustia. No temas, mis hermanos, no temas. Esa vida que recibimos al nacer y esa vida que recibimos al creer en Cristo nos ha dado una herencia, siendo parte de esa esposa gloriosa que se llama la iglesia. De tal manera que hoy te animo allí en casa a que sientas alegría y gozo y esperanza por esa acción de haber aceptado a Cristo como tu Salvador personal. Pero también acepta la responsabilidad que tú y yo tenemos para darle a conocer a otros que no saben del Evangelio, que no han escuchado de la palabra de Dios y que ellos puedan tener la oportunidad de alcanzar salvación. De tal manera, mis hermanos, que espero que esta porción de la palabra de Dios llegue a tu corazón, llegue a tu mente, llegue a tu alma, para que haya gozo, alegría y que nos postremos delante de ese Dios eterno, de ese Señor que murió en nuestro lugar y le demos gracias por tanta bendición que hemos recibido de su mano. Bendición no merecida, regalo de parte de nuestro Dios. Que Él te bendiga, mi hermana, que Él te bendiga y que pueda así seguir prosperando tu vida en todos los aspectos, tanto en tu vida espiritual como en tu vida material. Que el Señor bendiga su santa palabra. Vamos a encomendarnos una oración brevemente y con esto terminamos. Padre, te damos gracias en esta ocasión porque hemos leído tu palabra, hemos comentado tu palabra y esperamos que esta porción pueda así ser prosperada en el corazón de cada uno de mis hermanos en sus hogares, y que si alguna persona que aún no tiene la experiencia de este nuevo nacimiento, de esta vida en Cristo y que tiene temor de morirse y de no saber cuál ha de ser así su destino eterno, hoy, escuchando esta palabra, pueda así doblar sus rodillas y decirle a ese Señor, a ese Dios eterno: Señor, hoy postrado delante de ti, reconozco mis pecados delante de tu presencia. Reconozco a Cristo que dio su vida en rescate por mí. Le acepto como mi Salvador personal y dame esa salvación tan grande, oh Dios eterno. Y te aseguro, amigo, que si haces esa oración allí donde estás sentado, tu alma podrá experimentar, tu vida podrá experimentar un nuevo nacimiento, y tu alma y tu vida y tu nombre serán inscritos en el libro de la vida en los cielos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Bendícela en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.